Le invito a abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. Jeremías, Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielo sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y mire lo que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retiene agua. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con este texto, con el tema del mensaje: la confusión de valores. La confusión de valores. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, para vivir una vida feliz hay que vivir con los valores correctos. Ninguna persona puede vivir una vida feliz con un valor equivocado. La confusión de valores puede llevar a una vida confundida y arruinada, y puede llevar a una vida infeliz a esa persona. Pero lastimosamente hoy en día mucha gente no se dan cuenta de su valor de su vida. La gente no se da cuenta con qué valores está viviendo. Por eso hay una confusión tremenda de los valores de la vida. Un mono había entrado en la vitrina y había cambiado las etiquetas de precio de los artículos, de la prenda. La gente que veía el artículo barato con un precio elevado, mire hermano, no escatimaban de elogiar por ese artículo, sin saber que un mono había cambiado su precio, su etiqueta. ¿Dónde está el valor de la vida hoy en día? Son jugados por un mono. En un shopping de Corea había una prenda que no se vendía. Entonces, un empleado puso un cero más al precio. ¿Y sabe? El día siguiente se vendió esa prenda con un precio 10 veces más caro. Se vendió porque era caro. Este aspecto muestra que este mundo tiene valores confundidos. La gente piensa que es bueno si es caro, si es marca. Y por un diseñador de alguna prenda de marca mundial, la gente está siendo engañada hoy en día. ¡Wow! Es Hermes. ¡Wow! Es Gucci. Es Chanel. ¡Wow! Paga una fortuna. Como el mono había cambiado el precio del artículo, según el valor que pone algún diseñador, la gente pierde su valor correcto.
No es que la condición o circunstancia hagan feliz a una persona, sino los valores de esa persona le hace feliz. Muchas personas viven una vida infeliz por causa de sus valores equivocados de la vida. La Universidad San Francisco de Estados Unidos recibió una solicitud de investigación de parte de la Oficina de Educación. Dijeron a 3 profesores que habían sido elegidos como excelente maestro por el Distrito de Educación y que le van a dejar a ellos, a 3 profesores, 90 estudiantes con potenciales que pueden progresar para que mejore la calificación de estos estudiantes. Los profesores seleccionados estaban muy orgullosos de sí mismos. Incluso los 90 estudiantes estaban muy emocionados de ser seleccionados como estudiantes potenciales. Después de un año, los estudiantes seleccionados superaron 30% de sus calificaciones que a los demás estudiantes. Mire, hermano. Y después de este experimento, se encontraron que tanto los profesores como los estudiantes fueron seleccionados al azar nomás, así nomás a dedo. El valor de un excelente maestro, el valor de un excelente alumno, les cambió la vida de ellos. Le cambió la calificación de ellos. Por eso dice que los valores son más importantes que las circunstancias o condiciones. ¿Y nosotros con qué valores estamos viviendo? Eso tenemos que hacer pregunta a nosotros mismos hoy día. Los valores de esa persona cambian la vida de esa persona. En Corea, un joven criado sin su padre. Cuando nació no estaba su padre. Este chico pensó que era un hijo ilegítimo y vivía una vida errante, una vida de sinvergüenza, de gángster. Pero un día descubre que él era el hijo del general Kim, quien era un activista, un héroe del ejército de independencia de Corea contra los japoneses. Llega a enterar que él era un hijo de un general. Entonces, desde ese momento en que se enteró de ese hecho, este joven vagabundo comenzó a convertirse en una nueva persona completamente diferente. Porque había cambiado sus valores de vida. Cambió su pensamiento, cambió sus palabras, su lenguaje, cambió sus acciones y cambió su vida. Y este vagabundo, sin vergüenza, llegó a ser senador de Corea. Mire, hermano, cómo cambia el valor de uno, de sinvergüenza, de vagabundo, llegar hasta senador del Estado, de la nación. El gran problema de la iglesia hoy es que los valores seculares se han entrado a la iglesia. Este es el gran problema de la iglesia hoy en día. Y esto es lo que está arruinando la iglesia hoy en día. Poner la medida de bendición en las cosas materiales y en los éxitos. Esta medida sería los valores correctos de verdad de los creyentes. Mucha plata es muy bendecido. Poca plata, poco bendecido. Con este valor equivocado hoy en día está arruinando la iglesia. Y los creyentes llegaron a tener un valor
de hacer la maldad, con que gane plata, es bendecido. Y así está enseñando hoy en día en la iglesia. Bienaventurados los pobres de corazón. ¿Dónde está bienaventurado de los pobres de corazón? De lo humilde. No prepotente tiene que ser para que sea una persona, un pastor bendecido. A veces veo a algunos pastores tan prepotentes que ni siquiera yo asomarme al lado de ellos. Hermanos, ¿qué va a suceder si los valores de un pastor es buscar riqueza, fama, llevar una vida exitosa y convertirse en un pastor de una mega iglesia? Pucha, todos los pastores, su sueño es llegar a pastorear una mega iglesia. Mejor deja de pastorear y busque otras cosas. Este valor equivocado se ha infiltrado, se ha entrado a la iglesia y están arruinando completamente a la iglesia del Señor. Hoy, debido a estos valores equivocados, muchos creyentes están haciendo cosas fuera del lugar sin dudarla. Aunque sea cosa incorrecta, lo hace con que ser bendecido materialmente. Muchos creyentes están viviendo una vida equivocada con estos valores equivocados debido a la confusión de sus valores. Por eso, hermano, especialmente la juventud y los pastores jóvenes que están por salir. Los valores equivocados hacen vivir una vida equivocada a una persona. Un creyente, para ingresar a una empresa de primera clase, de primer nivel, presentó sus papeles, su currículum, había hecho una entrevista, después estuvo ayunando, orando, para que pueda ingresar a esa empresa. Y después de haber orado, ayunado, por la gracia de Dios, recibió la notificación de aceptación y estaba muy contento, muy agradecido. Estaba como empleado de una empresa de primer nivel. Pero para permanecer en esa empresa y conseguir un ascenso, no mantuvo su fe, sino se secularizó. Se hizo como hombre de secular. En vez de confiar en Dios, confió más en su trabajo. Confió más de su trabajo, de su empresa. Había apartado de la fe. Sin embargo, esa empresa lo despidió de ese trabajo en donde dependía más que a Dios. Después de ser despedido, sale y queja a Dios, culpa a Dios. Dios tiene culpa. Pero él había cambiado a Dios por la empresa. Había cambiado su fe por el ascenso en el trabajo. ¿De qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana se trata de esto. Los israelitas habían cambiado de Dios por la confusión de sus valores. Los israelitas, por la confusión de sus valores, habían cambiado a su Dios por una cosa que no es Dios. De eso está hablando el texto de hoy. Los israelitas, por la confusión de valores, dejaron a Dios, quien es quién es la fuente de agua viva, y cavaron para sí una cisterna. O sea, los israelitas dejaron a Dios y buscaron a otros dioses. Dejaron a Dios, quien era la fuente de agua viva, para cavar
una cisterna que no podía llenar. O sea, confiaron y valoraron más a otra cosa que a Dios. ¿Por qué? Porque tenían sus valores equivocados, confundidos por la confusión de sus valores. Esta confusión de valores llevó a la destrucción a Israel. La confusión de valores hizo perder a Israel. Cuando los israelitas creyeron en Dios con valores absolutos, conquistaron las 7 tribus de Canaán y tomaron posesión con una tierra donde fluía leche y miel, y ellos habían poseído mucha riqueza, muchas bendiciones que ellos no construyeron, que no sembraron, cuando tenía un valor absoluto hacia Dios. Pero cuando valoraron a otra cosa más que a Dios, no solo los individuos, sino toda la casa y familia de Israel fueron destruidos. Hermanos, por eso el texto de hoy dice, versículo 13, vea lo que dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Dios está diciendo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna, mire, cisterna rota que no se retiene agua. En el texto de hoy menciona que Israel habían dejado manantial de agua viva para cavar una cisterna rota. ¿Qué quiere decir esto? Los israelitas cambiaron a su Dios. Hermanos, en el texto de hoy menciona cuando Israel estaba en crisis por el ataque de Babilonia, en vez de confiar en Dios, quien era la fuente de vida, confiaron más en Egipto y en Asiria. Eso es lo que dice en el texto de hoy. Si usted tiene la Biblia, veamos más abajo, versículo 18. Ahí en la pantalla dice, Jeremías 2, capítulo 2, versículo 18. Mire lo que dice aquí, Dios. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? ¿Para qué beba agua de Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? ¿Para que beba agua del Eufrates? Y versículo 36, más abajo, dice así, ¿para qué discurre tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. Los israelitas, en vez de confiar en Dios, confiaron más en Egipto y en Asiria. Por eso fue avergonzado. ¿Y sabe una cosa? Hoy en día muchos creyentes son avergonzados porque en vez de creer en Dios, en vez de confiar en Dios, están creyendo y confiando más en su trabajo, en su propia capacidad, en la gente. La cisterna que cavaron los israelitas para sí mismos, en lugar de Dios, era una cisterna rota. ¿Qué le pasa a una cisterna rota? Por mucha agua que le eche, no se va a llenar. Siempre se acaba. El agua sigue perdiendo por la cisterna rota. Aunque se esfuerce mucho, no se puede llenar a una cisterna rota. Todos los intentos, todos los esfuerzos van a ser en vano. En vano van a ser. Si tenemos una cisterna rota en nuestra vida, por mucho que nos esforcemos, nunca se va a llenar, porque se va a seguir perdiendo esa cisterna rota. Hoy
muchas personas luchan para llenar su cisterna rota. En lugar de llenar cisterna rota, hay que buscar y hay que encontrar la fuente de agua viva. Pero lastimosamente, por los valores equivocados, en vez de buscar la fuente de agua viva, la gente está cavando su propia cisterna rota. Y le digo, no le va a salir bien con eso. Va a ser avergonzado. Cuando el rey Sennacherib de Asiria sitió a Jerusalén, Judá confió en Egipto en lugar de confiar en Dios. Cuando el rey Sennacherib atacó, sitió, lo de Judá, en vez de confiar en Dios, confió a Egipto. El pueblo de Judá no quisieron confiar en Dios, ni siquiera quisieron escuchar la voz de los profetas. Ellos confiaron más en los ejércitos, en los caballos de Egipto. En mucha parte de la Biblia dice a Judá que no confiara en Egipto, que Egipto era como un báculo de caña frágil, que no confiara en ello. Pero Judá, en vez de confiar en Dios, confía más en Egipto. Egipto es mi salvación, Egipto es mi esperanza. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el profeta Isaías? Isaías capítulo 36, versículo 6 dice aquí. Y aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y le atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, con todo lo que en él confían. El profeta Ezequiel dice así en Ezequiel capítulo 29, versículo 6, y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Es como una caña cascada, caña frágil. Pero Israel confiaba más en Egipto que en Dios. ¿Por qué? Porque tenían sus valores confundidos, sus valores equivocados. Hermanos, le pregunto, ¿qué va a pasar si uno usa una caña cascada como bastón? ¿Qué pasa si uno se confía en una caña cascada como bastón? El bastón en el que confiaba se va a romper y se va a caer. Y va a llegar a lastimar. Por eso Israel llegó a la ruina. Hoy en día también muchos creyentes, sin darse cuenta, están llevando su vida a la ruina a través de estos valores equivocados como los israelitas. Hermanos, permítame decirle, muchas veces nosotros somos avergonzados porque en vez de confiar en Dios, estamos confiando en cisterna rota. Usted que confía más en otra cosa que a Dios, va a ver, no le va a salir como usted espera. Para vivir una vida que experimenta la gracia de Dios, hay que restablecer nuestros valores. Ahora, hermano, si es que queremos vivir una vida victoriosa, si es que queremos gozar una vida bendecida, tenemos que restablecer nuestros valores de la vida. Entonces, ¿cómo podremos tener el valor de un creyente que hace experimentar la gracia de Dios? ¿Cómo nosotros restableceremos nuestro valor de los creyentes
para que podamos comenzar a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, una vida más que vencedores. ¿Cómo podremos restablecer nuestro valor de los creyentes? En tercer lugar, y para finalizar, hermanos, para tener los valores del creyente, es importante esta parte, hay que eliminar los ídolos de nuestra vida. No sé si le dejo entender. Si queremos restablecer nuestros valores como cristianos, hay que eliminar la idolatría, los ídolos que hay en nuestra vida. Hermanos, la esencia de la idolatría es poner algo que no es Dios en el lugar de Dios y hacerle lo que dice. Si tenemos algo que no es Dios en el lugar de Dios, esa es la idolatría. Pero mucha gente no entiende de esta palabra idolatría, por eso está fracasando en su vida. Una de las cosas que más odia a Dios es la idolatría. Si pregunto a alguien, ¿está usted sirviendo al ídolo? ¿Tiene idolatría en su vida? Entonces me van a decir, me van a contestar, ¿cómo en este tiempo de la ciencia que lanza satélites artificiales al espacio, voy a adorar un ídolo, una imagen? No sea anticuado, pastor. Me van a decir, no tengo ídolo yo no sirvo idolatría. La gente dice esta cosa porque no conocen, no saben bien acerca de la idolatría. Winston Churchill dijo así, la sociedad moderna está expuesta a muchas tentaciones de idolatría. Mucha gente ni siquiera sabe de que su preciosa vida está siendo desperdiciada por ídolos. Y ni sabe que tiene ídolo en su vida. Paul Bach, una famosa escritora estadounidense, dijo así, el dinero, el poder y el placer son los tres ídolos más grandes en este siglo. Son los tres ídolos más grandes de este siglo, es el dinero, el poder y el placer. Si nos enamoramos de estos ídolos, nos convertiremos en esclavos de estos ídolos y seremos dominados por estos ídolos y nuestra vida será arruinada. Sí o sí. Porque nuestro Dios no le agrada que tengamos idolatría en nuestra vida. Todas aquellas cosas que hemos puesto como Dios, algo que no es Dios, eso es idolatría. ¿El dinero es malo? No, hermano, no es malo. Es muy beneficioso. No digo que el dinero es malo. No, absolutamente es necesario. Simplemente no hay que amar el dinero y no hay que ser esclavo de él. Porque el dinero puede ser la raíz de todas las maldades. El dinero no es malo. Yo con él pude hacer muchas cosas buenas. No, hermano, el dinero no es malo. No es que no debemos cuidar a nuestros hijos. La felicidad de nuestros hijos está directamente relacionada con nuestra felicidad también. Cuando mi hijo es feliz, yo soy 10 veces más feliz que él. No estoy diciendo que no tenemos que cuidar ni atender a nuestros hijos. Cuanto más felices son nuestros hijos, más felices somos nosotros. Necesitamos cuidar a nuestros hijos. No es que las aficiones sean malas, más bien son necesarias para una vida saludable. Tener hobby es bueno.
que si nos gusta pescar, que vayamos a pescar, que si nos gusta deporte, que hagamos deporte, que hay que vivir una vida sana y feliz. Pero hermano, quiero decir, no hay que ser esclavo de estas cosas. No hay que descuidar nuestra fe, nuestras almas por causa de las cosas que nos gustan. Si nosotros llegamos a amar más al dinero, a nuestros hijos, a los placeres, más que a Dios, esa es la idolatría. Eso es lo que hicieron los israelitas. En vez de confiar en Dios, confían más en su trabajo hoy en día. No importa que no asista a la iglesia, pero hay que atender el negocio. A ver si ese negocio va bien. Hermanos, estos valores de cristiano, valores de lo cristiano, tiene que conocer nosotros. Porque cuando Él cierra la puerta, no hay quien pueda abrir esa puerta. Cuando Dios abre la puerta, no hay quien pueda cerrar esa puerta tampoco. Parece que toda la cosa va a salir como nosotros planeamos, pero no es así, hermano. Dios es quien encamina la cosa. Y hoy en día los creyentes se han perdido de este fundamento y están confundidos con sus valores equivocados porque están enseñando valores equivocados en la iglesia hoy en día. Hermanos, confiar en ídolo es como confiar en un básculo de caña frágil. Eso es lo que nos enseña el texto de hoy. Confiar en los ídolos es como confiar en un báculo de caña frágil. Hay algunas personas que confían en sus hijos. Sus hijos son la única esperanza de su vida. Su hijo es el primer lugar. No importa Dios, no importa la iglesia. Mi hijo es cosa sagrada. Alguna persona que confía más en sus hijos que a Dios, pero cuando van a pasar algún problema en la vida de sus hijos, se desesperan, se pierden hasta ganas de vivir, porque su hijo era su esperanza y solo confiaba, dependía de él. Permítame decirle, hermanos, los hijos no son objeto de amor. Los hijos son objeto de amor, no son objeto de la fe. No sé si le dejo entender. Los hijos son para amar, no es para creer en Él. Pero mucha gente están creyendo en su hijo. Su hijo es un ídolo. La cosa para su hijo, deja todas las cosas. Permítame decirle, hermanos, no estoy diciendo que no cuidemos a nuestros hijos. Más bien hay que enseñarle y darle palo para que enderece su camino. Esa es la función del padre. Hay pastores que adoran el dinero y el éxito. Hay pastores que adoran, que tienen el dinero y el éxito es su idolatría. Y yo le digo una cosa, con ese dinero, con ese éxito, se va a perder. No utilizo vocabulario más fuerte porque por ahí sale a YouTube. En serio, hermanos. Veo pastores que en vez de creer en Dios, creen en los hombres. La iglesia, la congregación, tiene que seguir al pastor. Pero hay pastores que están detrás de creyentes pudientes.
Vaya, ¿para qué pastorea? ¿Por qué no va a ser directamente chupa media de ellos? ¿Dónde está el orgullo y la fe de un pastor? Yo tengo ganas hasta de, me sale hasta aquí la palabra, pero me la trago. Con ese valores de pastor, ¿qué va a pastorear? Hermanos, algunas personas confían del dinero y piensan que el dinero le va a proteger su vida, su salud, su relación humana, su futuro. Pero cuando su negocio quiebra o ocurre algún incidente y pierde dinero, ese dinero no le puede hacer nada. Pierde el motivo de su vida cuando llega a perder el dinero. El dinero que tanto confiaba no le pudo hacer nada. El fundador de Apple, Steve Jobs, con tanta plata que él tenía. Usted sabe que la empresa número 1 del mundo es Apple. Este Steve Jobs, con tanta plata que tenía, él con el cáncer de páncreas, estaba ahí conectado a una máquina y la plata que él tanto había buscado no le podía hacer nada. Aunque le dé la mitad de su bienes, ningún médico puede hacerle nada. Tanto confiaba. Hay cosas que no se puede arreglar con dinero, hermano. No nos confundamos. Alguna persona confía en los hombres más que a Dios, pero cuando son traicionados o engañados por esa persona, se sienten frustrados y pierden ganas de vivir. Hay gente que confían demasiado de sí mismo, de su salud. Yo soy sano, saludable, yo soy inteligente, yo tengo mi astucia, yo confío más en mi conocimiento. Vaya, después va a estar llorando. Hermanos, hoy en día muchas personas están cautivas de sus ídolos. Muchas personas están cautivas del Dios de la riqueza, del Dios del placer, del Dios del éxito. Y mucha gente dejaron de confiar en Dios y están confiando en su propia cisterna rota. Hay gente que hace cualquier cosa por dinero. ¿Sabe por qué? Porque sirven al ídolo del dinero. Aquellos que tienen al dinero como su Dios, aquellos que han cavado su cisterna rota del dinero. Pucha, hoy en día la gente hasta vende su alma por el dinero. Miente descaradamente. A veces da ganas de darle, bueno, hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero hermanos, hacen estas cosas porque tienen sus valores confundidos. Piensan que van a ser felices con eso. No, hermano, esa es una cisterna rota que no se va a llenar jamás. La fuente y el principio, la felicidad, viene de Dios. Pero hoy en día la gente ha cambiado a Dios con sus valores equivocados. Una persona que adora al ídolo del placer es prisionera del placer y hace cualquier cosa por ese placer. Todos nosotros habíamos vivido con estos valores equivocados. ¿Cuánta noche hemos perdido nosotros ahí? Perdido, drogándose, bebiéndose, coqueándose, haciendo locura y burera. Después cuando termina eso, se siente más vacío. Se siente más perdido. ¿Dónde está la felicidad que había prometido? Voy a finalizar el mensaje con este versículo. Jesús dijo bien claramente que ninguno
puede servir a dos señores. Mateo 6:24, Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Hermanos, defina bien, restablezcamos bien nuestros valores de la vida si es que queremos ser bendecidos, si es que no queremos ser avergonzados. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán como añadidura. La palabra añadidura significa automáticamente. Dios bendice a lo que merece ser bendecido. Hermanos, con los valores del creyente, seamos reconocidos por Dios y seamos usados por Dios. Y así vivamos una vida feliz en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga su palabra. Incline su rostro, vamos a orar.